Imagínate renunciar a todo, no solo una vez, sino 2 veces, para seguir el susurro de Cristo en la Eucaristía. Dejarías atrás tu sueño por algo más grande que tú mismo. Peter Julian Eman nació el 4 de febrero de 1811 en el pequeño pueblo de la Mure d'Isère, Francia. Desde niño, se sintió atraído por los misterios del altar. Una vez dijo, la Eucaristía es la prueba suprema del amor de Jesús. A pesar de su enfermedad crónica y la oposición de su padre, Peter persiguió su vocación. Ordenado sacerdote por primera vez en 1834 en la diócesis de Grenoble, pronto se unió a los padres maristas, atraído por su espiritualidad mariana. Pero en lo más profundo de su alma, algo más grande se agitaba. Comenzó a comprender que la Iglesia necesitaba un renacimiento, no solo en la devoción, sino también en la adoración. Imaginó una congregación completamente centrada en el Santísimo Sacramento. En 1856, tras una dolorosa separación de los maristas, el P. Aymar fundó la Congregación del Santísimo Sacramento Sacramentini, dedicado a la adoración perpetua y a la evangelización eucarística. Posteriormente, fundó las Siervas del Santísimo Sacramento, una congregación femenina con la misma misión. Su vida estuvo marcada por la predicación incansable, las misiones eucarísticas y la promoción de la primera comunión para niños y la adoración eucarística para los laicos. Creía que la transformación de la sociedad comenzaba al pie del sagrario. Murió el 1 de agosto de 1868, exhausto por sus labores y santificado por el sufrimiento. En 1962, el Papa Juan XXIII lo declaró santo, llamándolo el apóstol de la Eucaristía. Hoy, el mundo aún anhela significado, esperanza, a Cristo. Y en cada sagrario, el Señor espera, en silencio y con humildad, como lo hizo en tiempos de San Pedro Julián. Pasarías una hora con él. San Pedro Julián Aymar, apóstol de la Eucaristía, ruega por nosotros, para que lo amemos como tú lo amaste, presente, real y vivo en el Santísimo Sacramento. ¿Qué harías si defender tu fe pudiera costarte la vida? Incluso siendo papa, en el siglo III, un hombre portó la tiara papal no solo como pastor, sino como guerrero de la verdad en medio de la persecución y la división. Esta es la valiente historia del Papa San Esteban I, quien se mantuvo firme en una época en la que la Iglesia se desangraba, tanto literal como espiritualmente. Nacido a principios del siglo XXI, Esteban era romano de nacimiento y diácono bajo el papado de Lucio I. Cuando Lucio murió en el año 254 después de Cristo, Esteban fue elegido obispo de Roma en una época en la que la Iglesia se enfrentaba no solo a amenazas externas del Imperio Romano, sino también a divisiones internas. Bajo el emperador Valeriano, la Iglesia fue perseguida. Obispos, sacerdotes y fieles fueron ejecutados. La vida del propio Papa Esteban corría peligro constante, pero continuó ordenando sacerdotes, enviando ayuda a los cristianos perseguidos y animando a los fieles a mantenerse firmes. Dirigió gran parte de la Iglesia desde cementerios subterráneos e iglesias domésticas ocultas, pero la mayor prueba para Esteban no provino de Roma, sino de dentro de la Iglesia. Surgió una gran controversia. Debían ser rebautizados los cristianos que habían recaído durante la persecución. Esteban se negó. Defendió firmemente la enseñanza de que el bautismo, una vez administrado válidamente, no podía repetirse. ¿Su oponente teológico? San Cipriano de Cartago. A pesar de la acalorada disputa, Esteban defendió la unidad y la tradición apostólica, incluso cuando esto corría el riesgo de fracturar las relaciones con otros obispos. El Papa Esteban I fue martirizado en el año 257 después de Cristo, posiblemente mientras celebraba la misa. Según la tradición, fue decapitado sentado en su silla episcopal, símbolo de su inquebrantable autoridad. Fue enterrado en la catacumba de San Calisto y sus reliquias fueron posteriormente trasladadas a diversas iglesias. Se le recuerda como un papa que se negó a permitir que el miedo o las facciones debilitaran el cuerpo de Cristo. En tiempos de persecución, la verdad importa. Pero también la unidad. San Esteban I nos recuerda que la Iglesia no solo se basa en la valentía ante el peligro, sino también en la fidelidad ante la división. Gracias por ver Leyendas de Santos.
Suscríbete para descubrir más historias impactantes de los santos que moldearon nuestra fe con fuego, sangre y verdad. Y recuerda, la santidad no es fácil, pero siempre vale la pena. ¿Y si la primera cristiana de toda Europa hubiera sido una mujer, en una época en la que las mujeres tenían poca voz, una empresaria abrió su corazón y su hogar al Evangelio? Y ayudó a fundar una iglesia que cambiaría la historia. Santa Lidia de Tiatira vivió en el siglo I, en la provincia romana de Macedonia. Era vendedora de telas púrpuras, un lujo costoso que solía vestir la realeza, lo que sugiere que era rica, independiente y respetada. Se la menciona en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, durante el segundo viaje misionero de San Pablo. Cuando Pablo y sus compañeros llegaron a Filipos, salieron de la ciudad a un lugar de oración cerca del río. Allí, entre un grupo de mujeres, estaba Lidia. Escuchó atentamente la predicación de Pablo y, como dicen las Escrituras, el Señor le abrió el corazón para que prestara atención a lo que Pablo decía. Movida por el Espíritu Santo, Lidia se convirtió en la primera conversa registrada al cristianismo en Europa, fue bautizada, junto con toda su familia, e inmediatamente ofreció hospitalidad a Pablo y sus compañeros. El hogar de Lidia se convirtió en uno de los primeros lugares de reunión cristiana en Filipos, una iglesia doméstica. Su fe era activa, generosa y valiente, aunque el Nuevo Testamento la menciona solo brevemente, su impacto fue profundo. Fue una figura fundamental en la iglesia primitiva en Europa, un modelo de fe, liderazgo y caridad. En una época dominada por emperadores y ejércitos, Lidia nos recuerda que el silencioso sí de un corazón abierto puede resonar a través de los continentes, desde una reunión de oración junto al río, hasta el nacimiento de la iglesia en Europa. Su fe fue la semilla de algo eterno. Santa Lidia, discípula de San Pablo, primera cristiana en Europa, ruega por nosotros. ¿Qué sucede cuando un simple cura rural se convierte en la peor pesadilla del diablo? En el tranquilo pueblo de Ars, Francia, un hombre humilde con apenas la educación suficiente para convertirse en sacerdote un día llevaría a miles al arrepentimiento. Luchó contra el diablo, dormía solo unas pocas horas por noche y pasaba hasta 16 horas en el confesionario, todos los días. Esta es la historia de San Juan María Vianney, el cura de Ars, patrón de los párrocos y santo de los pecadores. Juan María Vianney nació el 8 de mayo de 1786 en Dardilly, cerca de Lyon, Francia, en el seno de una familia campesina devota pero pobre. Criado durante la Revolución Francesa, fue testigo de una época en la que los sacerdotes eran perseguidos y la misa se celebraba en secreto. A pesar de su limitada escolaridad y sus serias dificultades académicas, especialmente en latín, Juan se sintió llamado al sacerdocio. Muchos dudaban de su éxito. Pero con persistencia, oración y la ayuda de un mentor que lo apoyó, fue ordenado en 1815, a la edad de 29 años. En 1818, el padre Vianney fue enviado a Ars, un pequeño pueblo espiritualmente indiferente. A su llegada, muy pocos asistían a misa. La gente estaba agobiada por la guerra, la pobreza y una cultura que había olvidado a Dios. El padre Vianney decidió cambiar eso, no con sermones apasionados ni poder político, sino con santidad. Ayunaba, oraba, mortificaba su cuerpo y, sobre todo, escuchaba pacientemente en el confesionario. Empezó a correr la voz, el sacerdote de Ars podía leer los corazones. Los penitentes viajaban durante días, a veces semanas, para confesarse con él. Pasaba hasta 16 horas diarias en el confesionario, sobreviviendo con unas pocas horas de sueño y una dieta de patatas hervidas. Su batalla espiritual no era solo contra el pecado, sino también contra el mismo Satanás, quien, según se dice, lo atormentaba físicamente por la noche, llegando incluso a prenderle fuego a su cama. Pero el cura de Ars nunca se rindió. Ofreció su sufrimiento por la conversión de las almas. Para la década de 1850, más de 20.000 peregrinos llegaban a Ars cada año. El padre Vianney se había convertido en un padre espiritual para una nación. A pesar de su fama, se mantuvo humilde y en una ocasión dijo: «No soy nada, pero veo en los demás la imagen de Dios, y amo esa imagen». Intentó irse de Ars varias veces, sintiéndose indigno, pero cada vez regresaba.
sabiendo que Dios lo había puesto allí para una misión. El padre Juan Vianney murió el 4 de agosto de 1859, exhausto tras una vida dedicada al servicio. Fue canonizado por el Papa Pío XI en 1925 y, en 1929, declarado santo patrón de los párrocos. Hasta el día de hoy, su cuerpo incorrupto reposa en Ars, y su vida sigue siendo un modelo de devoción sacerdotal, humildad y el poder del amor sencillo y sacrificado. En una época hambrienta de santidad, San Juan Vianney demostró que un sacerdote, profundamente unido a Cristo, podía reconducir a miles a Dios. Responderemos al llamado a la santidad como Él lo hizo. San Juan Vianney, ruega por nosotros. Recorrieron las polvorientas piedras de la vía Tiburtina, no como nobles ni soldados, sino como testigos. Testigos de una fe que les costaría la vida, a la sombra del Imperio Romano, cuando la persecución de los cristianos ardía en carne viva, dos almas fieles, Justino y Crescencio, se mantuvieron firmes en su devoción a Cristo. La tradición nos dice que eran ciudadanos romanos, probablemente conversos, que abrazaron el Evangelio durante uno de los periodos más peligrosos para los creyentes. Puede que sus nombres no se encuentren en biografías elaboradas, pero su valentía lo dice todo. Arrestados por un edicto imperial, posiblemente durante la persecución de Decio o Valeriano. Justino y Crescencio fueron encarcelados por negarse a renunciar a su fe y ofrecer sacrificios a dioses paganos. Cuando se les presionó para que negaran a Cristo, respondieron con lealtad inquebrantable: servimos a un rey que no es de este mundo. Su sentencia fue la muerte, ejecutada en la vía Tiburtina, una antigua vía que conducía de Roma a Tívoli. Allí, fuera de las murallas de la ciudad, donde muchos cristianos fueron ejecutados, Justino y Crescencio dieron su vida como testigos de la resurrección. Su sangre santificó la tierra y su memoria arraigó en la iglesia primitiva. Enterrado cerca del lugar de su martirio, su tumba se convirtió en lugar de peregrinación. Para el siglo IV, sus nombres se incluyeron en los primeros martirologios romanos. Hoy, se les recuerda no por largos discursos ni milagros, sino por su silenciosa fidelidad hasta la muerte. En una época donde el silencio puede hablar más que las palabras, los santos Justino y Crescencio nos recuerdan que el mayor testimonio es mantenerse firmes cuando el mundo te exige caer. En la vía Tiburtina, no flaquearon. ¿Qué sucede cuando un rey cambia su espada por una cruz? En un mundo desgarrado por la guerra y el paganismo, un joven exiliado regresa, no solo para reclamar un trono, sino para traer a Cristo a un reino. Esta es la historia de San Osvaldo de Northumbria, guerrero, pacificador y santo, cuyas últimas palabras en el campo de batalla fueron una oración por sus enemigos. Su corona era real, pero su misión era divina. San Osvaldo nació alrededor del año 604 después de Cristo, hijo de Etelfrido, rey de Bernicia. Pero tras la muerte de su padre en batalla, el joven príncipe huyó al exilio en Escocia, encontrando refugio entre los monjes de Iona, donde abrazó la fe cristiana, a medida que maduraba. Osvaldo no solo se formó en liderazgo y armas, sino que profundizó su amor por Cristo. En el año 634 después de Cristo, regresó a Northumbria para reclamar el trono de su padre, enfrentándose a un poderoso gobernante pagano llamado Cadwallon. Antes de la batalla decisiva en Havenfield, Oswaldo alzó una cruz de madera y oró con su ejército. Esa noche, tuvo una visión de San Columba, quien le aseguró la victoria. Contra todo pronóstico, Oswaldo triunfó y dio gloria a Dios. Como rey, Oswaldo invitó al monje irlandés San Aidan de Iona a evangelizar su reino. Le cedió tierras en Lindisfarne, donde nació un floreciente centro de aprendizaje y misión cristiana. Oswaldo a menudo actuó como traductor de Aidan. Conectando culturas y corazones, gobernó con humildad y misericordia, ganándose el amor de su pueblo. Historias de su generosidad se extendieron por todas partes, como la que narra que regaló un festín real a los pobres, junto con las bandejas de plata, pero la paz no duraría. En el año 642 después de Cristo, mientras defendía su reino contra el rey pagano Penda de Mercia, Oswaldo fue abatido en la batalla de Maserfield. Al morir, pronunció su última oración: Señor, ten piedad de las almas de mi pueblo. Tan grande fue su santidad que se reportaron milagros en el lugar de su muerte.
Sus reliquias se atesoraron en toda la Europa medieval. San Osvaldo fue más que un rey. Fue un puente entre la guerra y la paz, entre el pasado pagano y el futuro cristiano. Reinó tan solo 8 breves años, pero su luz aún brilla en la memoria de la Iglesia. Hoy lo recordamos como santo, mártir y modelo de realeza cristiana. Durante más de 3 décadas, la Iglesia se dividió en dos, Oriente contra Occidente. Los concilios fracasaron. Los diplomáticos flaquearon. Pero entonces, un hombre del sur de Italia, que antes estaba casado, se convirtió en papa, y todo cambió. Esta es la historia del Papa San Hormisdas, el humilde pastor que trajo la paz a una iglesia fracturada y dejó un legado de unidad que resuena a través de los siglos. Hormisdas nació alrededor del año 450 en Frusino, la actual Frosinone, Italia. Viudo y padre antes de ingresar al clero, Hormisdas conoció las dificultades de la vida familiar y trasladó esa compasión pastoral a su sacerdocio. En 514, fue elegido papa durante uno de los periodos más turbulentos de la historia de la Iglesia, el Cisma de Acacia. Una amarga división entre Roma y Constantinopla que duró 35 años. La ruptura tenía sus raíces en profundas disputas teológicas y maniobras políticas. Los papas anteriores no habían logrado superar la brecha. Pero Hormisdas introdujo un nuevo enfoque, firmeza en la doctrina, pero humildad en la diplomacia. Insistió en la primacía de Roma, pero extendió la mano con un espíritu de paz. Finalmente, en 519, con la cooperación del emperador Justino I, la Iglesia de Oriente firmó la Fórmula de Hormisdas, una clara profesión de fe que reconocía la autoridad del obispo de Roma y condenaba los errores anteriores. La Iglesia volvió a estar unida. Este histórico la reconciliación fue uno de los grandes triunfos del cristianismo primitivo. Hormisdas demostró al mundo que la unidad es posible cuando la verdad y la caridad van de la mano. Murió en paz en 523, dejando tras de sí no solo una iglesia sanada, sino un modelo de liderazgo papal marcado por la sabiduría, la valentía y una fe profunda. En una época donde la división a menudo parece inevitable, el legado del Papa San Hormisdas nos recuerda: la paz es posible cuando los líderes sirven con humildad y convicción. Gracias por ver nuestro video sobre la vida de San Hormisdas, San Osvaldo, Santos Justino y Crescencio, San Juan Vianney, Santa Lidia, San Esteban I y San Pedro Julián Aymar. Si disfrutaste aprendiendo sobre estos inspiradores santos, dale a me gusta, compártelo y suscríbete a Leyendas de Santos para más biografías de santos católicos, historia de la Iglesia y contenido inspirador. No te pierdas nuestros próximos videos sobre más santos y santas de Dios.